capítulo 26. Mateo 26, el Señor ha salido después de, voy a leer desde el versículo 29 y 30, los principales es a partir del 31, pero quiero nada más para dar una pequeña reseña ahí. Después de estar en ese aposento con ellos durante esa tarde, celebrando la Pascua, lavarles los pies, mostrarles amor, orar por ellos. Entonces, dice el versículo 29 allí, les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta el día cuando lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Y después de cantar un himno, salieron hacia el monte de los olivos. En la Pascua, algo que se hacía, la práctica de los judíos era cantar el llamado Gilel, que eran los salmos 115 al 118. Salmos que hablan del sacrificio del Mesías, de la muerte del Mesías, y que enseñan o muestran que vendría el Mesías a morir y cómo él entonces daría salvación al pueblo. Eso es lo que cantan esos salmos Gilel. Y él cantó los salmos del 15 al 18, cantaron los himnos y después salen entonces hacia otro lugar de ese lugar en donde estaban celebrando la Pascua. Dice, salieron al monte, hacia el monte de los olivos. Ahora, vea lo que dice el 31, que es donde nos vamos a centrar. Entonces Jesús les dijo, esta noche todos ustedes se apartarán por causa de mí o se escandalizarán de mí, pues escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Pedro le respondió, aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Jesús le dijo, en verdad te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque tenga que morir junto a ti, jamás te negaré. Y todos los discípulos dijeron también lo mismo. Esta escena es conocida por todos. Y tenemos muchos prejuicios. Esa de perjuicios y prejuicios me confundo. Muchos prejuicios al respecto, porque consideramos al apóstol Pedro como arrogante, presumido, incluso hasta lo vemos como insolente ante el Señor. No, yo voy a hacer esto. Y eso es lo que muchas veces viene a nuestra mente cuando el apóstol Pedro le responde con vehemencia y le dice, aunque tenga que morir junto a ti, jamás te negaré. Aunque todos estos se escandalicen, aunque de alguna manera estaba menospreciando, ¿verdad?, la condición de ellos, aunque todos estos se escandalicen, yo no me voy a escandalizar de ti. Yo moriré por ti si es necesario. Y lo vemos de esa manera y lo consideramos arrogante, presumido, inclusive insolente ante el Señor. Pero no es así como Pedro es plasmado realmente por las Escrituras. Esa no es la idea. Si bien sabemos que por fin realmente negó al Señor 3 veces, como hizo la lectura nuestro hermano, y hicimos la lectura con nuestro hermano Jorge, negó al Señor 3 veces, como el Señor aquí lo estaba anunciando, profetizando de manera literal. En realidad, Pedro, en esta ocasión, ante el Señor, expresó su más profunda y sincera lealtad a Jesús. Realmente lo amaba con todo su corazón. Recuerden que él era el más adulto, el más viejo, por decirlo de otra manera, de todo el grupo. Pero él realmente amaba al Señor. Creía que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios. Creía que él era el Mesías prometido. Y sin dudarlo en su corazón, lo que salió de su boca era su disposición. Él estaba dispuesto a matar o morir por causa de Jesús, como él dijo. En Lucas 22:33 le dijo Pedro, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y esta era una realidad en su corazón. Esto era lo que él sentía en su corazón. Y en realidad la Escritura nos muestra que lo comenzó a hacer. Cuando llegaron los oficiales para agarrar al Señor y Judas con ellos, dice la Escritura que de alguna manera como que Pedro y los demás cubrieron al Señor de alguna forma, da a entender. Y entonces le hizo una pregunta, Señor, ¿mataremos a espada? En ese momento, dice la palabra de Dios,
que el apóstol Pedro, sin dudar, sacó su pequeña espada que él como celote, que era un grupo realmente como guerrillero, como celote, traía siempre consigo en sus vestidos y sacó su pequeña espada y atacó a quienes querían dañar a su maestro, hiriendo a Malco, cortándole la oreja, y el Señor sana a Malco y le dice, detiene a Pedro primero y le dice, el que mata espada, espada morirá. ¿No crees que yo puedo pedir al Señor y mandarme legiones de ángeles, 12 legiones de ángeles y librarme? ¿Y cómo se va a cumplir lo que está escrito? Que era necesario que el Hijo del Hombre muriera. Pero él comenzó a hacer lo que había prometido, lo que más bien deseaba en su corazón hacer. Él amaba a Jesús. Ahora, entonces, ¿cómo requerimos observar este pasaje? Este pasaje en el que le vemos hablando sin razonar en un momento dado. En este pasaje nos declara algo que no nos gusta escuchar y que tenemos que estar atentos para oír. Nos declara que somos falibles, todos y cada uno de nosotros. Como Jesús se lo declaró a los 11, que eran falibles y que fallarían. Y el tema de esta mañana es, Pedro negó a Jesús. ¿Qué hay de ti? Pedro negó a Jesús. ¿Qué hay de mí? ¿Qué hay de ti? Ahora, lo primero que quiero que veamos, hermanos, aquí. Ve conmigo, por favor, el verso 31. ¿Listos? Por favor, léanlo en sus Biblias. Verso 31. Fuerte, hermanos, ¿qué dice? Esta frase del Señor, cuando Él les dice, esta noche todos ustedes se apartarán de mí, se escandalizarán de mí, por causa de mí, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Es una frase muy enfática. El Señor lo que les está diciendo es, podría haberlo dicho de esta manera en nuestro español, ustedes se escandalizarán esta noche, pero Él hace un énfasis y dice, todos y cada uno de ustedes se escandalizarán de mí. Eso fue así como decimos nosotros, como poner el dedo en la llaga, ¿verdad? El decirles así y hacerles así, ¿no? Todos y cada uno de ustedes. Él es enfático en esta frase. Ahora, lo que hay que entender es lo siguiente en esta frase. Esta frase del Señor no era un reclamo anticipado contra ellos. Todos ustedes se escandalizarán de mí en esta noche, y les sacó la lengua o les frunció el ceño. No. No era un reclamo anticipado contra ellos. No era un juicio amargo de parte de Jesús viéndolos y diciendo, ingratos estos. No era así. Tampoco era una forma de chantaje para bajarles la autoestima y hacerlos sus esclavos en algún sentido. No era nada por el estilo. Nosotros a veces, cuando decimos una falta que hay en una persona, la utilizamos como chantaje. Es que tú eres muy olvidadizo. Es cierto, entonces yo me encargo. Es un chantaje en realidad. Lo podemos usar como un chantaje. Cuando hacemos ver el pecado de alguien, lo podemos usar así. El Señor no lo estaba haciendo de esa forma. Lo primero que nos quiere enseñar y nos enseña este pasaje, creo yo, es que no debes olvidar que eres falible. No olvides que eres falible. Él cuando les dice esto, declara una verdad, lo que acontecería, la verdad de su fragilidad y de su falibilidad. Les está diciendo una verdad, no con un sentido incorrecto, no como un reclamo o queja, sino para que ellos no olviden que son falibles y que eran falibles en ese momento y que de hecho fallarían unas pocas horas después, no más de 2 quizá. Declara la verdad de su fragilidad y falibilidad. Les dice aquí, en la versión que tienen en sus manos, dice, esta noche todos ustedes se escandalizarán de mí. Esta frase, la palabra escandalizo, se refiere a una trampa.
Era esa madera que se colocaba donde se ponía el cebo, y entonces el animal, la bestia, se acercaba y al mover ese pequeño palo, ¿verdad? Entonces sobre él caía la red, o sobre él se cerraba el lazo donde lo atrapaba. Y es la palabra que utiliza el Señor. Ustedes se escandalizarán. La Reina Valera lo translitera, ¿verdad? No lo traduce, sino lo translitera y pone escandalizarán. ¿La idea cuál es? Hoy todos y cada uno de ustedes serán atrapados. Serán atrapados en la desesperación. Serán atrapados en el temor. Todos ustedes serán atrapados en la duda. Y les dice, por lo que me pasará a mí. No quiere decir que Él hizo que a ellos les pasara, sino más bien que en conexión a lo que le iba a suceder a Él, ellos iban a quedar atrapados. Ellos tropezarían, ellos caerían, ellos fallarían, ellos se hundirían en un momento de angustia, desesperación y duda. Todos ustedes se escandalizarán, quedarán atrapados en esa trampa. Y por si quedara duda de esta verdad que les estaba diciendo, les hace recordar una profecía que estaba escrita en Zacarías, para mostrar que sin duda tiene que pasar esto. Vean lo que dice Zacarías capítulo 13, por favor. Esta es la profecía a la que hizo referencia el Señor. El Señor les declara la verdad de su fragilidad y falibilidad. Dice Zacarías capítulo 13, versículo 7. El profeta dice lo siguiente aquí. Dios a través del profeta, despierta espada. Da una personalidad a la espada como tal. Despierta espada contra mi pastor y contra el hombre compañero mío. Sin entrar muy a profundidad, hay que entender esto. El que está hablando es Jehová. Lo veremos un poquito ahí en el siguiente final del texto. El que está hablando Jehová, y él dice, despierta espada contra mi pastor. El Señor Jesucristo era el enviado para pastorear, era el pastor de Jehová, por decirlo de una forma. Y luego dice, y contra el hombre ¿quién es? Una persona físicamente aquí, un hombre, pero mira cómo lo llama Jehová, compañero mío. Esto declara la divinidad de Cristo. El Mesías sería, y esto es algo que no entendieron hasta que Cristo no vino y lo hizo claro, pero aquí lo decía, el Mesías sería uno al igual que el Padre, un compañero del Padre. Declara la divinidad de Cristo. Y entonces dice, compañero mío, declara el Señor Jehová de los ejércitos. Y entonces hiere al pastor, hablando del Mesías, y se dispersarán las ovejas, y volveré mi mano contra los pequeños. Esto es bien interesante. El asesinato de Jesús fue injusto. El asesinato de Jesús fue por mano de pecadores. Pero ¿sabes quién fue el que determinó este asesinato? Jehová. Volveré mi mano. Tanto las ovejas como esa espada era de parte del Señor, era algo que el Señor propició para que hubiera salvación, la muerte del Mesías. Es algo que estaba en el plan del Señor. Ahora, cuando el Señor utiliza la profecía, les está hablando de su falibilidad, les está diciendo que quedarán atrapados, que huirán, que se alejarán, que lo abandonarán. Y les dice la profecía como si hiciera falta argumentar algo más. Es verdad, tú fallarás. Vas a fallar. Y no es un chantaje, vas a fallar. ¿Qué pasa con nosotros cuando algo o alguien nos hace ver y recordar nuestro pecado? El primer paso natural es omitir o ocultarlo. Vean ahí en Mateo donde estamos. Heriré al pastor, las ovejas del rebaño se dispersarán. Verso 32. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Ok, creo que esto tocó las fibras más sensibles de todos. Y entonces Pedro le respondió, aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me escandalizaré, o yo nunca me apartaré, o yo nunca caeré.
aunque todos lo hagan. ¿Cuál es la reacción natural cuando algo nos hace saber y entender nuestro pecado? El primer paso es omitirlo. El primer paso es ridiculizarlo. El primer paso es racionalizarlo y decir, bueno, no, en realidad esto no sucedió como... No nos gusta sentirnos falibles. No nos encanta saber que somos pecadores. Pero es una verdad que debes en primer lugar abrazar. Omite, oculta. No, yo no tengo esa falibilidad. De hecho, aunque tenga que morir junto a ti, jamás te negaré. Ese no es el propósito de la palabra de Dios, ni mucho menos es la solución. Mira, cuando mi esposa en la semana me hace saber, porque ella me conoce mejor que nadie de más, y me hace saber alguna falla en mí, o me comenta acerca de una falla en mí, algo natural es, luego no. ¿Por qué me está diciendo eso? ¿Qué le hice? ¿Qué pasó? ¿Verdad? Me lo está diciendo por lo que pasó hace tantos años. Ok. ¿Y entonces qué pasa en mí? Yo quiero omitir y quiero ver realmente que ella tiene un corazón perverso. Esa es mi intención. Y omitimos nuestro pecado. Pero hermanos, y luego decimos, es que es como me lo dijiste. Y no es cierto. Porque es la persona que más me ama. Y se acerca a mí y me dice aquello que está viendo en mi vida. Y de verdad yo he visto, y no es porque ella esté aquí, porque no está. Pero yo he visto que el Señor ha trabajado en su vida, en su carácter, en su forma de hablar, en su forma de expresar. Y busca con todo un corazón piadoso decirme las cosas porque sabe que yo soy pecador y que lo puedo tomar de esa manera porque no nos gusta reconocer esta verdad. Y aunque me lo dice con todo tiento, mi cara, ¿no? Me enojo y... ¿Qué tienes? No, nada, no, está bien, todo bien. ¿Se identifica? Ese no es el propósito. El propósito de entender que somos falibles es aceptar esa verdad para buscar una solución. Nota lo que dice Primera de Juan capítulo 1, versículo 8 al 10. Primera de Juan capítulo 1, versículo 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, lo que Cristo declara es que somos falibles y pecadores. Y no es un chantaje ni nada, ya lo mencionamos. Él dice que el hombre es pecador y que Él no es igual a nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, ¿verdad? Lo omitimos, lo ocultamos. En realidad nos engañamos a nosotros mismos. ¿Por qué nos engañamos a nosotros mismos? Porque la realidad es que sí tengo pecado y tengo una naturaleza falible. Pero si nosotros decimos, no, yo no tengo ese pecado, en realidad me estoy engañando a mí mismo. Y la verdad no está en nosotros. ¿Qué está diciendo? No estás abrazando la verdad. La verdad dicha por Dios incluye que tú eres un pecador. Que tú eres un pecador. Que yo soy un pecador. La verdad entonces no está si tú estás negando a esa verdad. Y luego dice el verso 9. Si confesamos nuestros pecados, este es el resultado que se espera cuando entendemos que somos pecadores. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Y hablaremos de eso en un momento. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Indirectamente, aunque fue muy directa en un sentido, no fue la intención de Pedro, pero cuando Pedro le dice, nunca jamás pasará, yo moriré por ti, estaba diciendo, Jesús, eres un mentiroso. Estás mintiendo. O sea, Jesús mintió, la profecía mintió, pero Pedro tenía la razón. Así es como nos ponemos nosotros. Cuando en lugar de reconocer nuestra naturaleza, nuestras fallas y nuestro pecado para buscar la solución en el Señor,
así nos ponemos ante Él. Eres un mentiroso, yo no soy tan malo como tú dices que yo soy. Lo lamentable de este hecho es que quien no reconoce y acepta esta verdad está declarando al Señor mentiroso, pero sobre todo no hay solución para una persona así. No hay perdón, no hay gracia, no hay nada de eso, porque el Señor requiere que abraces la verdad de que eres falible. Ahora, como creyentes, los que ya hemos creído el Evangelio de Cristo, porque ahorita vamos a hablar un poquito acerca de ese paso, pero los que ya hemos creído en Cristo, hermanos, eres falible y soy falible. Y tú al venir a Cristo y creer en Él, Él te perdonó todos tus pecados, Él te ha justificado, te ha santificado y ya en su mente, en su corazón, porque Él es eterno, tú ya estás sentado en su gloria. Los que han creído el Evangelio, tú ya estás sentado en su gloria, ya para Él es un hecho. Entonces, ¿por qué ser tan incisivo en recordarme mis pecados? Hermanos, porque necesitamos entender que al abrazar esta verdad, podemos ir al Señor y en lugar de ir avergonzados y decir, híjole, yo hice esto, yo creo que Él no me va a recibir, ir con toda la tranquilidad, la paz y también la seguridad de que Él ya me ha perdonado, de que Él me conoce y puedo confesarle y decir, Señor, yo tengo esta falla, yo pido tu gracia, ayúdame con tu Espíritu Santo, transfórmame. Ya no quiero seguir haciendo estas mismas cosas. No para ganarme la gloria, sino porque me has sentado en tu gloria. Reconozco que soy falible. Pero si no, nos mantenemos en la misma falla de manera permanente, en la misma condición en nuestro andar. Requiero aceptar mi falibilidad y debilidad cada día. Ve lo que dice Romanos capítulo 7. El apóstol Pablo, Romanos capítulo 7. Perdón, y vamos a ir al verso 21 al 25. Reconocer nuestra falibilidad es el propósito primario. Romanos 7:21, así que, dice el apóstol Pablo, queriendo yo hacer el bien, nota, en su mente como Pedro, él deseaba hacer todas esas cosas que dijo. Y dice Pablo también, 21, ¿verdad? Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. A ver, hermanos, esto es una ley. El pecado permanecerá en ti hasta el día en que el Señor te glorifique, ya sea que Él venga y nos lleve en ese momento y nos transforme, o ya sea que mueras. Mientras tanto, el pecado seguirá habitando tu vida. ¿Qué quiere decir? Que eres propenso a fallar y que soy propenso a fallar. Pablo lo reconoció. Allí encontré esta ley. El mal está en mí. Hermanos, por eso uso esta frase. Tenemos un corazón perverso. Es verdad, el Señor nos ha regenerado, a los que hemos creído el Evangelio nos ha dado su Espíritu, pero jamás dice la Escritura que Él arrancó esa parte de nosotros y ya ahora somos como los ángeles, ¿verdad? Sin pecado, de alguna forma. No. Él quiso que así funcionara. Él quiso dejar en nosotros la naturaleza pecaminosa para que nuestro andar en esta vida, para el creyente, sea un constante depender de la gracia del Señor. Buscar su ayuda, buscar su verdad, reconocer que Él solamente es santo. Dice Pablo, el mal está en mí. Así que dice el versículo 22, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra con la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Quiero aclarar que el pecado no quiere decir que el pecado está en las manos, ¿verdad? El Señor Jesucristo dijo, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Y, es que tengo una mala mano, me la corto. No, dijo el Señor Jesucristo que los pecados, ¿de dónde salen?
Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos. Los hurtos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, todo eso de dentro del corazón sale y eso es lo que te contamina. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo, hermanos? Nuestra falibilidad. Fallamos con nuestra mente y fallamos con nuestro cuerpo en lo que hacemos. Dice que el momento de actuar, su reacción, quizás su palabra, mentira, enojo, ira, desesperación. Dice, yo noto esto, yo sé lo que debo hacer, yo estoy amando lo que debo hacer, lo que el Señor dice en su palabra, pero sigo en una condición en la cual soy falible. Y entonces dice el 24, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte, de esta naturaleza pecaminosa? Y está la respuesta en el 25. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Él un día nos liberará de la naturaleza pecaminosa por completo. Ya nos ha salvado y nos garantiza que eso terminará. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por otro lado, con la carne a la ley del pecado. Ahora, esto no es el permiso para que vivas como te plazca tú o yo. Está diciendo que esa es la realidad de su lucha diaria. Ama al Señor, pero tiene una naturaleza pecaminosa. Esa es su vida diaria y tiene que luchar diariamente con ella. Esto no es que Pablo esté diciendo, muy bien, entonces estoy bien, yo voy a servir al Señor porque lo amo con mi mente, pero voy a darle vuelo a la hilacha con mi carne, porque no puedo evitarlo. Eso era lo que enseñaban los gnósticos. Ellos decían, mira, tú nada más es sabio, muy sabio, iluminado. No importa, la carne tiene pecado, disfruta el pecado, sé sabio, nada más. Eso no es lo que dice Pablo. Lo que dice es que estoy luchando todos los días con esta naturaleza. Requiero aceptar mi falibilidad y debilidad cada día. ¿Por qué cuando tu esposo, por qué cuando tu esposa, por qué cuando tu novio, por qué cuando tu hermano en la iglesia te hace ver tu pecado te enojas? Porque tenemos una resistencia a nuestro pecado. Debemos aceptar que soy falible. Cuando alguien te diga algo, considera que puede tener la razón. Considera que quizá está diciendo algo que es cierto. ¿Por qué? Porque tú reconoces tu falibilidad. Punto número 2. ¿A qué nos conduce reconocer nuestra falibilidad? Nos conduce entonces a la gracia de Dios. Solo la gracia de Dios cubre mis fallas. Regresa por favor conmigo a Mateo, el texto base que tenemos ahí. Mateo capítulo 26. Solo cuando esta verdad es abrazada de mi falibilidad por ti y por mí, en ese momento estamos dispuestos para experimentar lo único que realmente trae solución. ¿Qué trae solución? La gracia de Dios. Nota estas palabras de gracia de parte de Cristo. Después de decirles que se apartarían de Él, que serían atrapados bajo todas estas cosas, que fallarían, vean lo que dice el verso 32. Pero después que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Esta palabra, esta frase es de gracia. En primer lugar, asegura que resucitará después que yo haya resucitado. Esa angustia que ellos experimentarían al morir Cristo. Dice la palabra de Dios que luego iban caminando por el camino cuando el Señor había muerto y resucitado ya era el primer día de la semana. Iban dos de estos discípulos de los que habían creído en Cristo, iban caminando y decían, es que pensábamos que era el Mesías, además lo mataron y ya hoy es el tercer día y alguien nos dijo que la tumba está vacía. Es decir, ellos no habían entendido ni confiado que esto acontecería. Pero el Señor se los había afirmado muy claro. Después que resucite. Y no solo eso. Cuando les dice que resucitaría, dice enseguida la misma frase. Después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. ¿Qué garantiza esa frase? Garantiza que ninguno de los 11 quedaría terminado, acabado, postrado para siempre.
Garantiza que aunque fallarían y quedarían atrapados y lo negarían como Pedro lo hizo, garantiza esta frase que después serían restaurados y que seguirían adelante y lo verían en Galilea. Esta es la gracia de Dios. ¿Qué promesas de gracia Jesús les da en este versículo? Todos ellos serían liberados y restaurados. Nota lo que dice Lucas 22, por favor, ve conmigo ya. ¿Sabes? Si no hay un reconocimiento de la falibilidad, no puedo ser una persona que experimente la gracia de Dios. Lucas capítulo 22, leo del versículo 31 al versículo 34. ¿Listos? Ok. Esto aconteció cuando aún estaban en el aposento. Quiero nada más mencionar algo. En 2 ocasiones el Señor dijo lo mismo, mientras estaban en la Pascua y cuando salieron al monte de los Olivos. Me van a negar, se escandalizarán. Esto aconteció previo. Mira lo que dice, por favor, versículo 31. Simón, Simón, es Pedro. Mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo. ¿Recuerdas cuando pasamos por ahí? Que zarandear el trigo, en primer lugar, era ir, cortarlo con una hoz, después llevarlo a un terreno pedregoso, lanzar todo el trigo allí, después poner caballos, animales, bueyes, lo que fuera, colocar rocas detrás de esos animales, rocas planas y pesadas, hacer que esos animales giren y giren corriendo por encima con sus patas, golpeando el trigo y con la piedra aplastando todas las espigas. Después de eso quitan, lanzando hacia arriba toda la paja, cae la semilla al piso y la paja vuela por el aire. Todo ese proceso es zarandearlos como a trigo. Está diciendo, Satanás los va a machacar, Satanás los va a arrancar, Satanás los va a aplastar, Satanás les va a hacer cuanto quiere. Pero ve qué hermosas palabras de gracia. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. ¿Y tú? Es decir, su fe no termine allí. ¿Y tú? Una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. ¿Sabes? Muchas veces estamos oyendo la gracia de Dios a nuestro favor, pero por causa de no reconocer nuestro pecado se nos va de largo. El Señor le estaba diciendo, yo voy a proveer lo que necesitas. Sin embargo, Pedro, al ocultar y omitir su pecado y sentirse señalado, le dice en el 33, Pedro le dijo, Señor, esto fue previo, estoy dispuesto a ir a donde vayas, tanto a la cárcel como a la muerte. Pero Jesús le dijo, te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que tú hayas negado 3 veces que me conoces. Pero por omitir y negar su pecado, la gracia de Dios no cautivó su mente y su corazón. La gracia de Dios, hermanos, la gracia de Dios es suficiente en mi vida y es todo lo que necesitas y lo que necesito. La gracia es el favor que no merezco de parte de Dios. Soy un pecador, pero Él puede perdonarme. Soy falible, pero Él puede fortalecerme. Soy inmerecedor, pero Él me hace digno por medio de Jesucristo. La gracia es lo que necesito. Nota 1 Corintios 15, por favor. 1 Corintios 15. Y ve conmigo, por favor, lo que dice el versículo 13. Esta gracia es eficiente y realidad por causa de que Cristo resucitó. La gracia para ti y para mí es realidad por causa de que Cristo resucitó. Ve lo que dice el capítulo 15, versículo 13. Y si no hay resurrección de muertos, se habían introducido gente en Corinto y diciendo que no había resurrección. Entonces Pablo dice, y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Esto fue ya tiempo después de su resurrección, obviamente. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes.
Aún más, si Cristo no resucitó, somos hallados testigos falsos de Dios porque hemos testificado contra Dios, hemos dicho mentiras, de que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuevamente, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Y si hemos esperado en Cristo por esta vida solamente, somos todos los hombres los más dignos de lástima. ¿Cuál es el punto acá? Lo que está diciendo, quiero terminar, versículo 20. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron, es hecho. Si Cristo no resucitó, mira, no hay perdón para ti. Tienes que creer que Cristo resucitó. Si Cristo no resucitó, entonces no hay gracia. Si Cristo no resucitó, entonces estamos perdiendo 2 horas de nuestro valioso tiempo para ir a hacer otra cosa. Yo soy un predicador falso y tú y yo somos dignos de lástima de todo el mundo como se supone que es. Nos consideran con lástima porque, esos religiosos, esos cristianos. Pero sabes que esto fuera una realidad si Cristo no resucitó. Pero como Cristo resucitó, toda su gracia está a nuestro favor. Si tú crees que Cristo resucitó, es entonces por gracia que tu posición ante Dios de pecador y merecedor del infierno es transformado delante de Él. Y no solo eso, sino tu condición en este mundo también es cambiada por causa de su resurrección. En ese mismo capítulo 15, Pablo, al estar hablando de esto, dice en el verso 9, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles. Fíjate por qué lo dice. No soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguía la iglesia de Dios. ¿Cuáles fueron sus pecados que le recordaban su mente? Él entraba casa por casa. Dice el libro de Hechos, cuando él da su testimonio, y arrastraba literalmente a hombres y a mujeres que se decían cristianos. No solo eso. Dice que los torturaba. ¿Cuál era el propósito de la tortura? Que negaran a Cristo. Dice, yo los obligué a blasfemar. Imagínate tú, similar a lo que pasó con Pedro. Aunque a Pedro no le arrancaron uñas, le cortaron dedos o partes de su cuerpo, Pablo lo hacía para escuchar de sus labios, está bien, no creo en Cristo, no lo conozco. Y Pablo se gozaba cuando oía eso. Y cuando vio a Cristo y cuando entendió el Evangelio y le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y entendió quién era Cristo. Pablo no dejaba de recordar, no como una condición de, y comenzar a llorar. No dejaba de recordar, yo no soy digno, porque yo hice estas cosas contra la iglesia de Cristo. Pero mira por favor, ¿qué sucedió? Dice, no soy digno, pero dice el verso 10. Pero por la gracia de Dios, por la gracia de Dios, por el favor inmerecido, por causa de su resurrección, soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana, solo es por gracia. Cuando puedo reconocer entonces y darme cuenta de la gracia de Dios, no voy a tener temor de reconocer mis pecados, sino más bien voy a traerlos a Jesús para recibir su gracia. Dice Mateo capítulo 11, versículo 25. Mateo capítulo 11, verso 25. Ve por favor aquí. Mira, hay unos que van a rechazar la invitación de Cristo. La invitación de su gracia. ¿Y por qué la van a rechazar? Mira lo que dice el 25. En aquel tiempo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Y no se refiere a los niños de edad, se refiere a sus discípulos. Les dice, se las revelaste a los niños.
Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. ¿Quiénes son los sabios e inteligentes que no pudieron entender que solo a través de Cristo podían recibir la gracia para ser perdonados? Los sabios e inteligentes, lee previamente, se refiere a los líderes judíos que no se sentían tan pecadores y que a través de su religiosidad pensaban que iban a agradar a Dios. Ellos seguían esforzándose, ellos habían ocultado sus pecados y creían que podían favorecerse delante de Dios con sus buenas obras. Dice el Señor, a ellos les quedó oculto. Para una persona que no reconoce su pecado, no hay gracia. Pero entonces, verso 27, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino al Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Es Cristo el que lo revela a tu corazón. Necesitas de mí. Y yo puedo perdonar todos tus pecados si los reconoces. Y entonces dice el 28, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Cargados y cansados. Hermanos, ¿quién no está cargado y cansado? El punto es, hay que entender lo que está diciendo el Señor. ¿Sabes? Hay quienes su carga y su cansancio es que yo quiero lograr aquellas cosas y tengo que trabajar y estoy ya fastidiado del trabajo, pero yo quiero lograr esas cosas. Voy a ir a Jesús y Él me las va a dar sin esfuerzo. No. Los cargados y cansados, a los cuales el Señor promete hacerles descansar, son aquellos que reconocen, yo ya no puedo con mi pecado. Yo ya no puedo regenerarme a mí mismo. Los judíos líderes decían, no, nosotros vamos bien, pero había otros que decían, no, yo no puedo, yo soy pecador. Yo estoy agobiado por el pecado, yo ya no sé qué hacer. Dice Cristo, ven a mí. Si estás cargado y trabajado, y yo soy el que te haré descansar, su gracia. Solo aquel que reconoce su pecado. Pero los que no lo reconocen, ellos intentarán y la gracia no estará para ellos. Vengan, yo los haré descansar. Ahora, ¿qué implica esto? Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. No vas a ser liberado, ya soy liberado del pecado para vivir como me place. Dice, toma mi yugo, ahora vas a ser mi siervo. ¿Estás dispuesto? Porque mi yugo es fácil, ligera mi carga. ¿Sabes por qué? Porque aunque sea la vida cristiana, algo que el mundo ve como eso es imposible, es difícil hacerlo, será Dios el que te cargará con su espíritu, con su gracia y te capacitará para que lo lleves a cabo. Pero reconoce tu pecado, ven a mí y está dispuesto a ser mi siervo. Yo te haré descansar. Reconocer nuestra falibilidad nos conduce a entender que solo la gracia de Dios puede cubrir mis fallas, pues Él ha resucitado. Y termino con esto. Como punto final, mi falla me hace entender que soy dependiente. Ahora, ¿qué distingue la declaración de Pedro y los discípulos en esos versos que vimos? No, moriremos por ti, iremos a la cárcel por ti, no nos alejaremos de ti. ¿Qué distingue esa frase? ¿Qué muestra esa frase? Muestra que se creían autosuficientes. Muestra que se creían suficientes e independientes para hacer las cosas. La confianza en sí mismo, la autosuficiencia conduce al fracaso. En 1 Corintios, capítulo 10, versículo 11 al 12, dice, el que piensa que está firme, mire que no caiga. La persona que se siente fuerte en sí misma y a mí no me va a pasar, o mi pecado, lo que ya dije, no es tan grave, yo lo puedo resolver, yo soy más fuerte que mi pecado, no pasa nada, no necesito reconocerlo, que alguien me lo diga, simplemente está camino al fracaso. Por el contrario, Jesús quiso hacerles entender que es indispensable que dependan de Dios, habiendo creído en Él, para vencer todo pecado y dificultad. Termino con esto. Regresa conmigo a Mateo donde estamos. Mismo pasaje.
Vamos a predicar acerca de esta oración enseguida, después, ¿verdad? En el siguiente domingo. Pero mira lo que dice el 36. Muy bien. Ellos dicen, no, todos contigo. Bien, 36. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo voy allá y oro. Y tomando con él a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse. Entonces les dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen junto a mí. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Entonces vino Jesús a los discípulos y los halló durmiendo. Y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, con que no pudieron velar junto a mí, una hora junto a mí. Y escucha el 41, por favor. Velen y oren para que no caigan, no entren en tentación. El espíritu, tu mente, tu corazón quizá está dispuesto, pero tu carne es débil. Y esto sucedió 3 veces. Ellos ya no sabían qué responderle. Dice, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Eran probablemente entre las 12 y las 3 de la mañana cuando esto está aconteciendo. Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Puedo sentirme fuerte mentalmente, pero en realidad soy débil, estando en esta naturaleza. Un reconocimiento de nuestra fragilidad y falibilidad nos ayuda a mantenernos dependientes al Señor cada día. Hermanos, qué peligroso. ¿Imaginas a Cristo desde su trono, verdad? Cuando tú y yo nos levantamos al día, corremos a todo lo que hay que correr, regresamos de correr para correr otra vez en la casa y después corriendo nos metemos a bañar y corriendo salimos y corriendo agarramos el celular y corriendo movemos el dedo y corriendo todas estas cosas las hacemos corriendo, caemos exhaustos a la cama, dormimos y nos levantamos y no te acuerdas que eres falible. Necesitas entender que eres dependiente del Señor. Necesitas reconocer que eres pecador y venir cada día porque la carne es débil. Pedro negó a Jesús, pero ya nos damos cuenta ¿por qué? No reconoció su pecado. No vio la gracia de Dios a su favor y no dependió del Señor en oración y cayó. Pedro negó al Señor, ¿qué de ti y de mí? Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo. Mi Dios, gracias porque tú nos conoces perfectamente. Yo no tengo nada que ocultar ante ti, pero no me gusta reconocerlo y trato de ocultarlo. Yo no tengo nada, Señor, que platicarte. Tú me conoces lo más íntimo de mi corazón. Pero a causa de no reconocer mi falla y mi pecado y mi falibilidad, de ser propenso a fallarte, Señor, no veo la gracia que hay disponible a mi favor. No veo el favor que tú das, Señor, a través de venir a ti reconociendo nuestras faltas. Y por ello me siento autosuficiente y camino la vida como si no necesitara de ti ni de nadie. Oh Señor, necesitamos siempre recordar que somos frágiles. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias porque podemos venir confiadamente al trono de tu gracia, porque no hay nada que platicarte, solo reconocerlo y arrepentirnos. Y tú perdonas todo pecado, Señor. Yo te ruego que obres en el auditorio en esta mañana. Señor, ¿cuántos aquí no han reconocido realmente su falla y su pecado profundo en todas las áreas de su vida y por tanto no han venido a ti para recibir gracia? Toca sus corazones, Señor, para que entiendan que tú eres el único que les puede salvar. Y Señor, ¿cuántos aquí vivimos la vida como si fuéramos autosuficientes cada día, sin recordar que somos falibles?
Ayúdanos a ver lo débiles que somos para depender más de ti, Señor. Te alabo por quien tú eres. En el nombre de Cristo Jesús.